Mi nombre es Alberto Avendaño, soy arquitecto de soluciones en AMG Business Solution y me dedico principalmente a trabajar con las soluciones de Power Apps dentro de la Power Platform y Dynamics 365 Customer Engagement, todo lo que es CRM. Además soy MVP en la categoría Business Application. Hoy vamos a hablar en esta presentación acerca de aplicaciones colaborativas con Power Apps. Vamos a dar una pequeña definición sobre las aplicaciones colaborativas, cuáles son sus principales componentes, vamos a hablar de los pilares de estas aplicaciones y luego vamos a hacer un poquito de reseña, cómo podemos trabajar con Power Apps integrado a otros productos, como por ejemplo Power BI, Teams, y finalmente vamos a cerrar con un tema, cómo hablar de Power Apps como plataforma low code, y algunas consideraciones muy importantes para tener en cuenta en las aplicaciones low code. Muy bien, ¿qué son las aplicaciones colaborativas? Si ustedes han escuchado, han participado en los últimos eventos que Microsoft ha hecho, las aplicaciones colaborativas principalmente reúnen un conjunto de productos y plataformas que van a permitir interactuar individuo con individuo, equipos con equipos, van a facilitar la comunicación y van a brindar un acceso a la información de manera oportuna. Es decir, tengo acceso a la información en el momento que la necesito, en el lugar en donde esté. Y además me permite trabajar desde cualquier lugar en donde yo esté. Al estar todo en la nube, yo puedo acceder de cualquier ubicación. Vamos a ver que uno de los puntos principales de estas aplicaciones colaborativas es que ha sido potenciada con todo el tema que lo que fue la pandemia. Y el trabajo híbrido y trabajo remoto es algo que es una necesidad hoy por hoy y es una realidad. Y después, en la etapa post-pandemia, eso ha venido para quedarse. Entonces, estas aplicaciones colaborativas me van a permitir trabajar en equipo, no importa en dónde la persona esté. ¿Cuáles son los pilares principales de estas aplicaciones colaborativas? La primera parte es la gran explosión de datos que tenemos hoy en las organizaciones. Hoy tenemos datos, como decimos acá en Argentina, para hacer dulce. Hay datos en todas partes, datos de los procesos, datos de las transacciones que se hacen, datos sobre personas que están trabajando, un montón de datos. Y esos datos es necesario trabajarlo de la manera correcta para poder ponerlos a disposición de las personas, para que las personas puedan utilizar esos datos y las organizaciones sean dirigidas por las tomas de decisiones que van a producir el análisis de esos datos. Entonces, hoy por hoy, todo lo que es el análisis como tal de esos datos es sumamente importante tenerlo en cuenta. Otro punto, como decíamos recién, que se potenció con el tema de la pandemia, es el trabajo híbrido. Ya no importa el lugar en donde yo esté trabajando, donde la persona esté trabajando. Puede estar trabajando en su casa, puede estar trabajando conectada en cualquier otro país o en cualquier región, siempre que tengamos un acceso a Internet, la persona va a poder trabajar. Entonces, ese trabajo híbrido que nos obligó en muchos casos, hay organizaciones que ya tenían esta forma de trabajo desde antes. Pero este trabajo híbrido que fue forzado por la pandemia hizo que muchas de las organizaciones comenzaran a adoptar esta forma de trabajo. Porque si no, imagínense, tanto tiempo encerrado, tanto tiempo sin ir a trabajar, sin producir, hay muchas organizaciones que primero ya no resistieron o no hubieran resistido si el trabajo no se hubiera seguido realizando. Otro de los puntos fundamentales de estas aplicaciones colaborativas es la colaboración, claro, por eso se llaman colaborativas. Entonces, esa colaboración es importantísima. Nosotros necesitamos tener un punto en el cual podamos expresar, podamos trabajar, podamos conectarnos, podamos expresar opiniones, podamos hacer cálculos, podamos hacer muchas cosas que van a hacer que todos estos datos y que las personas que están en diferentes lugares interactúen y en base a eso saquen un resultado concreto. Y finalmente, otro concepto más que está muy impulsado últimamente, que es el de Citizen Developer. Al final de la sesión tengo un apartado en donde vamos a hablar precisamente sobre esta imagen. El Citizen Developer, ¿quién es? Son personas que no son desarrolladores, programadores profesionales, pero que entran en escena porque tienen conocimiento profundo del negocio y de sus reglas
tienen una capacidad funcional lo suficiente como para poder decir, necesito una aplicación con estas características. Y ellos mismos pueden entrar y dentro de un marco de trabajo pueden desarrollar esas aplicaciones para trabajar ellos, para trabajar su marco de trabajo, es decir, su equipo, su organización. Entonces, esa es la figura que en el último tiempo se ha vuelto muy fuerte. Todo lo que es el tema de las aplicaciones low code y no code son el foco de estos citizen developers. Pero hay algunas observaciones que vamos a hacer de acá un momento que son súper importantes tener en cuenta cuando trabajamos de esta forma. Muy bien, les voy a dar un par de ejemplos ahora de cómo hacemos nosotros para trabajar con Power Apps. ¿Qué es Power Apps? Power Apps es un conjunto de herramientas donde tenemos conectores, una base de datos, tenemos muchas cosas en donde nosotros lo que hacemos es trabajar con ellas y desarrollar aplicaciones de manera simple y rápida. Entonces, ese Power Apps que nosotros utilizamos para desarrollar aplicaciones tiene capacidad de integración con otros productos que también van a permitir que estas aplicaciones colaborativas se desarrollen. Hoy por hoy Power Apps yo lo puedo utilizar, por ejemplo, hago un formulario en donde hoy hablaba justamente con un cliente donde tenían una auditoría y esa auditoría lo que hacía era levantar X cantidad de preguntas, las personas iban con su tablet y esa tablet iban cargando, respondiendo las preguntas y esos datos quedaban como una auditoría asociada a un registro determinado. Después venían las personas que verificaban todos estos registros, todas estas preguntas que se levantaron en el campo y en base a eso ellos tomaban decisiones y ellos verificaban que los procesos estuvieran de manera correcta. Entonces, eso lo pudieron hacer con Power Apps, pero fíjense que acá estamos hablando de diferentes roles. Un rol fue el de la persona que fue a levantar los datos con el cliente en el campo. Otra persona más fue la que tomó la información y empezó a auditar esa información o a tomar resúmenes desde ahí. Entonces ahí ya estamos viendo la colaboración que permite hacer estas aplicaciones. No son silos. Yo tengo la información por un lado y después tengo que buscar en otro lado una manera de ver cómo la otra información de acá se puede resumir o se puede trabajar. No. En este caso nosotros tenemos toda una misma base de datos en donde la persona que cargó la encuesta dejó la información quedó en la base de datos, quien tenga que analizar esas respuestas la va a buscar en el mismo lugar. Entonces ahí ya estamos colaborando, dos roles diferentes de la organización empiezan a colaborar. Y acá empezamos a hacer con Power Apps integrándolos a otras herramientas para poder trabajar. En este caso vamos a ver con Power BI. Power BI, ¿qué es lo que hace? Nosotros tenemos la capacidad de añadir objetos visuales de Power BI en aplicaciones de lienzos de Power Apps. Es decir, como ustedes pueden ver al fin, bueno, esta es la que estamos acá viendo en pantalla, sería la segunda, que sería cómo añadir dentro de un tablero de Power BI una aplicación de Power Apps, una aplicación de lienzo. Entonces ustedes pueden ver cómo tenemos el tablero completo, nosotros tenemos todo el tablero con la información y podemos ver cuáles son los datos que conforman esos tableros en la misma página, en el mismo tablero de Power BI. Y cuando nosotros hacemos filtrado de la información en cualquiera de los gráficos, también la aplicación que tenemos incrustada de Power Apps dentro de ese tablero se va a ir filtrando y eso nos va a permitir a nosotros ver el conjunto de datos. Entonces, eso es una de las funcionalidades que hacemos en donde Power Apps interactúa con Power BI para darle los datos de manera oportuna a las personas, a los roles que están trabajando, colaborando en esa aplicación. Este gráfico que vemos ahora es la otra, donde dentro de una aplicación de lienzo yo puedo colocar objetos visuales de Power BI para que las personas que trabajen con la aplicación tengan acceso a datos. Nosotros tenemos dentro de la aplicación de lienzo la posibilidad de agregar un objeto visual, decirle ese objeto visual a qué tablero de Power BI está relacionado y lo podemos mostrar directamente dentro de nuestra aplicación de lienzo, nuestra Canvas App. Entonces ahí también permitimos que, tal vez, por ejemplo, imagínense, acá estamos viendo los datos de un cliente. Entonces yo podría ver el análisis de ventas o el análisis de interacción de ese cliente en el último tiempo que vendría de un tablero de Power BI y yo lo puedo incrustar dentro de la aplicación de lienzo. Y después tenemos otro. Ustedes saben que en el mundo de Power Apps tenemos como
tres grandes tipos de aplicaciones con las que podemos trabajar. Una de esas aplicaciones es la aplicación de lienzo, como veíamos recién. Otra aplicación son las aplicaciones basadas en modelos. Entonces yo tengo la posibilidad dentro de una aplicación basada en modelos de generar dashboard o paneles que estén relacionados directamente a un tablero de Power BI. Yo puedo armar mis dashboards dentro de la aplicación basada en modelos utilizando gráficos, tablas y otros elementos dentro de la propia Power App, pero también tengo la posibilidad de generar un reporte en donde yo muestre no un gráfico propio de la Power App, sino el gráfico de Power BI. Entonces, de esta manera, en el otro tipo de aplicaciones, que son las aplicaciones basadas en modelos, yo puedo mostrar información, visualizar información de Power BI. Entonces, fíjense, esta manera hice hincapié de mostrarles estos pequeños objetos. Por el tiempo que tenemos en la sesión no me da para poder mostrarles el ejemplo, cómo armarlos y todo, pero sí para que lo puedan visualizar. Cómo yo puedo hacer que estos dos productos interactúen entre sí para darle a las personas que están utilizando la aplicación los datos de manera oportuna y de la forma en que le permitan tomar decisiones en su día a día, en el trabajo que ellas estén haciendo. Yo no sé si habrá preguntas. Solo un segundito, voy a cambiarme. Bien. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Tanto los que están acá presencialmente como los que estén en el Teams, por favor, las pueden escribir en el chat, quien estén por Teams, y quien está acá la puede abrir su voz, ni siquiera el micrófono, levantar su voz y hacer la pregunta. No hay ningún problema por eso. No tengo problema tampoco que me interrumpan mientras esté presentando. Bien, otra cosa donde nosotros trabajamos con el punto colaborativo es poder trabajar con Power Apps integrados en Teams. Nosotros vamos a tener dos cosas. Acá en la imagen ya les voy a mostrar, pero yo puedo agregar dentro de Teams la aplicación de Power Apps, ¿sí? Nos vamos a la sección de aplicaciones, agregamos las aplicaciones y yo podré utilizar esa aplicación en el entorno de Teams. Y también hay otro concepto que ha surgido hace un tiempo atrás, que es el Dataverse for Teams. Yo teniendo mi licenciamiento de Office 365, puedo entrar dentro de mi Teams y puedo generar una aplicación para compartir con mi equipo. Todo dentro de Teams. No es necesario que me vaya a otro editor. Directamente dentro de Teams yo puedo generar. Esa imagen que ustedes ven ahí proyectada en la pantalla, lo que me permite es hacer justamente eso. Arrancar una aplicación, generarla por completo dentro de Teams y después compartirla con los usuarios de mi organización para que lo trabajen. Fíjense que Teams hoy es la aplicación colaborativa por excelencia. Nosotros pasamos de hace unos años atrás de tener un Skype empresarial o un Skype for Business en donde podíamos simplemente hacer llamadas, videollamadas, chatear, pasamos a tener una herramienta donde no solamente yo chateo o hago videollamadas, sino que también integro aplicaciones empresariales, puedo hacer colaboración, puedo integrarme a SharePoint, puedo generar mis equipos, guardar mis archivos, compartirlos directamente desde ahí, puedo traerme otros productos como Dynamics, como Power Apps, como Power BI, todo dentro del entorno de Teams. Entonces Teams juega hoy por hoy un rol fundamental y esta integración que tiene con Power Apps nos abre una forma más simple de compartir y de colaborar, compartir las aplicaciones y colaborar en el uso de esa información que generan las aplicaciones dentro de esta plataforma que es Teams. ¿Sí? Yo sé que por ahí eso es repetitivo y no es el objetivo de la charla, pero como aplicación colaborativa, Teams es hoy por hoy la aplicación por excelencia. Y ahora en estos últimos minutos de la presentación quería hablar un poquito sobre cómo Power Apps se encaja en todo esto de las plataformas low code. Hoy por hoy, fíjense que se habla mucho de low code y no code, o sea, con poco código o sin nada de código. Entonces, yo puedo armar aplicaciones que me permitan, sin que yo sea un programador profesional, armar toda una aplicación. Y ahí viene la figura de Citizen Developer, que era uno de los pilares de estas aplicaciones, que hablábamos al principio. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos que hacer un hincapié y una aclaración muy importante. Porque todos dicen, no, low code es re simple.
Lo puedo hacer yo, lo puede hacer, como decía recién Edmundo en la presentación anterior acá en el evento presencial, lo puede hacer mi abuelita, lo puede hacer mi mamá. Pero ojo, ¿todo el mundo puede hacer aplicaciones low code, no code? La idea es que sí, pero necesitan una capacitación y por debajo necesitan tener toda una estructura que permita montar sobre eso las aplicaciones low code. Me ha pasado una experiencia trabajando en proyectos que un cliente me dice, no, pero esto es low code. Entonces no hace falta que yo sea un programador. Yo agarro la aplicación y la desarrollo como quiero. La vingueo, por decirlo de alguna manera, y tomo de ahí los videos, los tutoriales y lo armo como a mí se me parece. ¿Se puede hacer eso? Sí, claro que sí. Pero ahora pensemos, ¿eso con el tiempo es escalable? La aplicación que yo desarrollo hoy va a poder crecer con el tiempo, le voy a poder añadir elementos y va a depender mucho de cómo se armó. ¿Cuál fue la plataforma, la infraestructura? Trabajando la semana pasada fue, y en estos días con un cliente me dice, yo armé toda una plataforma, lo busqué por internet y armé todo eso. Cuando uno se va a fijar en lo que armó, no es para criticar a nadie, por supuesto, claro que no, porque estamos todos aprendiendo en el día a día, cada uno va aprendiendo. Entonces ahí vemos, había una ficha de cliente con un montón de datos repetidos, con los tipos de datos que no correspondían. Encima después dice, bueno, quiero validar, por ejemplo, aquí en Argentina, el número de identificación tributaria es el CUIT, ¿sí? La clave única de identificación tributaria. Entonces, ese CUIT estaba colocado en la pantalla. Me dice, bueno, perfecto, pero ahora lo que yo quiero es, en este modelo, genial modelo que yo armé buscándolo en internet, quiero validar que el CUIT sea correcto. Listo, genial. ¿Contra qué lo querés validar? Y tengo un archivo de Excel de más de 200.000 filas donde hay el quit en alguna columna y hay que buscarlo. Yo digo, archivo de Excel de más de 200.000 filas. O sea, yo creo que algunos han escuchado eso y hasta le debe haber corrido un frío por toda la columna vertebral, ¿no? Porque es lo que pasa. Todos sabemos que Excel es una herramienta muy potente, pero cuando tenemos gran volumen de datos, Excel no es la herramienta para que nosotros los almacenemos. Porque por más que esté en un SharePoint, el Excel se rompe y bueno, después lo tengo que recuperar, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso tenemos las bases de datos. Para eso alguien ya se rompió la cabeza pensando y creando las bases de datos. Tenemos un SQL Server, un Dataverse, tenemos todas las bases de datos que están disponibles hoy en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí el low code es para todos, sí, cualquiera podría desarrollar, pero necesitamos siempre del soporte de alguien de tecnología para que nos dé una base correcta sobre la cual la aplicación se pueda montar y pueda crecer de manera correcta. Si no, vamos a generar un engendro y de acá a 2, 3 meses, a un año, estamos diciendo Power Apps es una porquería, no sirve para nada, me voy a la competencia. ¿Me entienden? Entonces, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Fue que Power Apps no servía? No, fue que se montó sobre una infraestructura que no es la correcta. Entonces, ojo cuando hablamos de low code, no code. No es simplemente desarrollar, arrastrar los controlcitos, armar las pantallitas y demás. Tenemos que proporcionar todo un marco de trabajo y eso lo va a hacer alguien que trabaje en tecnología, porque conoce de base de datos, porque conoce de arquitectura, sabe cómo integrar sistemas, sabe cómo, por ejemplo, generarme un endpoint para una API y que esa API yo la llame con Power Automate, por ejemplo, para que me dé la información en Power Apps. Entonces, yo veo que ya se está como queriendo, no es tirar abajo, pero sí diciendo, bueno, no importa, no necesito un profesional para hacer esto, yo mismo lo hago. Lo podemos hacer, pero si lo queremos hacer bien, siempre nos tenemos que valer de un profesional para trabajar en esto. ¿Y por qué? Fíjense, ahí lo separé en dos partes. La parte de administración. En la parte de administración, si yo trabajo con Power Apps, puedo hacer que toda mi organización esté desarrollando. Marketing puede desarrollar aplicaciones, administración puede desarrollar aplicaciones, otra área, operaciones, puede desarrollar sus aplicaciones. Pero estamos haciendo que esas aplicaciones se vayan desarrollando y necesitamos un núcleo, un concentrador, alguien que dé el soporte, alguien que las administre. Entonces, hoy me llevo del evento de Build que Edmundo estaba hablando anteriormente. Edmundo es uno de los presentadores que estuvo hablando presencialmente aquí. Habló mucho de la importancia de tener un centro de excelencia. Él hablaba de la nube y eso también incluye la Power Platform, incluye a Power Apps.
para poder hacer elementos que tengan la estructura suficiente, que haya conocimiento compartido de toda la organización y haya una administración de las aplicaciones que se van generando, para no duplicar esfuerzos, para no reinvertir la rueda y sobre todo para empezar a trabajar con algo que tenga una base sólida sobre la cual se pueda crecer. Por eso ahora la pregunta ¿es realmente para todos? Entonces yo digo, sí, cualquiera con capacitación adecuada puede crear este tipo de aplicaciones, pero no de manera independiente ni autosuficiente. Si quiero hacer las cosas bien, trabajemos junto con la gente de tecnología para que esta Power App que yo desarrolle, para que mi organización colabore, comparte información y tenga los datos de manera oportuna, sea correcta. Si yo no trabajo con alguien que conoce, vamos a meter la pata y muy serio. Entonces, la importancia del low code es ese. ¿Me acelera muchísimo los tiempos de desarrollo? Sí, muchísimo. Ya he hablado en otras oportunidades como comparando un desarrollo en ASP.NET con una base de datos, todo, y trabajando haciendo lo mismo en Power Apps, cómo hay unas diferencias de entre el 70 y el 80% de ahorro en tiempos y esfuerzos. Por supuesto que depende mucho del proyecto, la forma de trabajar, los requerimientos y demás. Pero hay mucha ventaja en utilizar Power Apps, utilizar una plataforma low code, pero siempre que tengamos la tecnología, la base correcta para poder hacerlo. Entonces, eso es una de las cosas que quiero dejarlas en claro, que quiero empezar a que se piense un poquito más que el low code es útil si lo que está por debajo de él está bien armado. ¿Sí? Bueno, les comenté que iba a ser bastante teórico, no tuve tiempo de hacer parte práctica por el tiempo acotado. Yo no sé si tienen preguntas, no sé si acá o en Teams, si va a haber alguna pregunta. Acá no veo ninguno. Acá en la audiencia, ¿hay alguien que quiera preguntar algo? ¿Qué tal? Está. ¿Cuál sería el consejo de cómo comenzar con Power Apps? Digamos, ¿cuáles serían los steps, los pasos para iniciar en este mundo de Power Apps? Bien. Primero y principal, para empezar a trabajar con Power Apps, como con cualquier herramienta, lo ideal es poder capacitarse un poco, entender y comprender qué es lo que hace la herramienta, en primer lugar. Para eso tenemos dentro del Microsoft Learn, si nos vamos a docs.microsoft.com, buscamos Power Apps, tenemos todo, tenemos incluso paso por paso, los how-to, para poder arrancar, crear las primeras aplicaciones, comprender el entorno en el que se mueve Power Apps. Eso sería lo primero que tenemos que hacer. Una vez que entendimos eso, busquemos los requerimientos de negocio que necesitamos para poder modelarlos, pero siempre, como les digo, vuelvo a repetir, soy medio repetitivo, lo sé, pero siempre contemos con alguien de tecnología que nos pueda indicar de qué manera vamos a acceder a esos datos. Por ejemplo, yo necesito el listado de empleados de la empresa porque estoy haciendo una aplicación para recursos humanos. Bueno, esos datos ya están en algún lado. Hay una base de datos de recursos humanos en la empresa. Veamos con la gente de tecnología cómo está, dónde está la base, veamos con la gente de recursos humanos cuáles son los datos que puedo acceder o cuáles no. Y después que hicimos eso, bueno, perfecto, los datos están acá, ¿cómo los accedo? Persona de tecnología, departamento de sistema, ayúdame a tomar esta información que necesito para armar, no sé, un legajo de empleados o una aplicación de empleados. Entonces, esos serían los pasos. Conocer la herramienta, conocer la infraestructura con alguien de tecnología y por encima de eso empezar a montar. Entonces, lo primero, capacítate. ¿Dónde? En el Microsoft Learn entras, ahí vas a tener un montón de elementos que te van a ayudar a iniciar a trabajar con esto. Y después, contá con alguien de tecnología que te dé la base para que tu aplicación se desarrolle bien y de la manera rápida. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Quieren saber si siempre las fórmulas de Power Apps se utilizan en Teams? Si las fórmulas de Power Apps se utilizan en Teams de la misma manera. Cuando estamos desarrollando aplicaciones de Dataverse, ¿se referirá a eso? Yo creo que sí. Bien, a ver, cuando nosotros trabajamos dentro de la Dataverse for Teams, lo que podremos utilizar, hay algunas limitantes, sobre todo en espacio y algunas cosas que no podemos utilizar, pero por lo general la funcionalidad, si tengo que trabajar con alguna fórmula específica,
sí se trabajaría igual de la manera que lo tenemos en el Power Apps común y corriente, ¿sí? Pero hay que ver, si ustedes van dentro del Microsoft Learn y buscan Dataverse for Teams, les va a decir cuáles son las limitaciones que tiene. Porque no puedo hacer el 100% de cosas que yo hago en Power Apps, aparte del Power Apps enorme, dentro del Dataverse for Teams, ¿sí? Entonces ahí habría que ver bien qué es lo que se refiere, cuáles fórmulas particulares y también qué funcionalidades quiere. Y sobre todo el tema de almacenamiento y demás. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. Hola. ¿Qué tal? Entiendo que Power Apps es más adecuado para desarrollar aplicaciones internas a la empresa, ¿no? Sí, exacto, exacto. Power Apps No, no está pensado para que hagas una aplicación de tipo consumer, donde sea pública y que todo el mundo la utilice. ok. Precisamente porque es interno, porque necesitas ver todo el tema de licenciamiento. El usuario que desarrolla o usa la aplicación va a necesitar algún tipo de licenciamiento para poder utilizarla. ¿Sí? Ok. Es decir, si yo quiero desarrollar una aplicación, la monto, por ejemplo, sobre Android, para que la gente la descargue y la use, ahí va a haber un problema porque necesitarías, si hay 1 millón de usuarios, necesitarías 1 millón de licencias. ¿Sí? Entonces, por eso siempre Power Apps se utiliza de manera interna, para trabajarla dentro de tu organización. ¿Mm? Ok, y digamos, un administrador puede ir viendo todas las aplicaciones que se van generando y eventualmente dándolas de baja, digamos, si sale de control. Sí, por eso hablamos de tener este COE, este Centro de Administración General de las Aplicaciones, donde los administradores van viendo qué aplicaciones se van creando, incluso sacar métricas, qué aplicaciones se usan, qué aplicaciones no se usan. Todo eso ya te lo devuelven las herramientas para que vos puedas ir determinando, bueno, hay que quitar esta aplicación, hay que sacar esta aplicación, se podría llegar a hacer. Y ver también si las aplicaciones están funcionando de manera correcta, ¿sí? Un administrador lo podría hacer. Gracias. No, de nada. Bueno, gente, no sé si quedó alguna pregunta más allá. Estamos en horario, me van a matar la gente del Teams, pero vamos con la pregunta, ¿no? Es cortita. Adelante. ¿Está pensado para aplicaciones basadas en modelos de poder embeber dentro de formularios componentes de Power BI? No lo he hecho hasta el momento, pero he visto algunos componentes, sobre todo cuando trabaja con PCF, que tienen embebido adentro PCF, el Power Apps Component Framework, tenés embebido adentro objetos visuales de Power BI. Sí, porque es la forma en la que actualmente se hace, pero dentro de lo que es el desarrollo de Power Apps, no está previsto para basadas en modelos, sin tener que caer en el PSF. Mira, yo no lo he visto, no sé nadie si vos me podés resolver eso, porque no he visto que haya controles de Power BI metido para que los puedan meter dentro de una aplicación basada en modelo. No lo he visto a eso, no lo he tenido que hacer tampoco. Eso lo que puedo hacer, te lo puedo averiguar a ver qué es lo que hay disponible como para poder trabajarlo. Con PCF seguro que sí, eso sí lo puedes hacer, incrustar los objetos, incluso vos le mandás parámetros en la URL para ese PCF y te va a mostrar, te va a filtrar los paneles y todos del Power BI, ¿sí? Gracias. No, de nada. Bueno, gente, vamos cerrando por acá. Les agradezco mucho a quien estuvo presencialmente, a quien estuvo conectado. Espero que les haya servido y empiecen a investigar. Entren al docs.microsoft.com y ahí van a encontrar mucha más información para adquirir más conocimiento. Muchas gracias.